y cantamos sobre el reino, como este canto que cantamos, ¿verdad? Revélanos la gloria de tu reino. Todavía no podemos nosotros realmente entender toda la capacidad de esa pregunta. Yo digo, bueno, desde la antigüedad, cuando el pueblo de Dios esperaba la manifestación del reino, quizás para nosotros no se nos hace algo tan apoteósico, pero ellos anhelaban que ese reino viniera a la tierra, porque ellos ya no soportaban lo que ellos estaban viviendo. Y vivían en una esperanza, y morían en la esperanza, y se levantaba otra generación y esperaba, y no venía en esa generación, y así pasaron muchas generaciones. Y como dice, la suerte nos tocó a nosotros, lo tocó a esta generación, de que pudiéramos realmente experimentar lo que es el reino, y todavía no podemos entender en toda su capacidad realmente lo que es el beneficio o la bendición de estar en su reino. Porque muchas veces estamos aquí en la tierra, estamos sujetos a esto, sujetos a aquello, sujetos a malas noticias, buenas noticias, situaciones, pero no podemos perder la conciencia de que estamos en su reino. Venga a su reino, sea hecha tu voluntad, donde estamos aprendiendo a cuál es la voluntad y cómo realmente se cumple esa voluntad en nosotros. Y estamos aprendiendo a valorar ese reino. Cuando vienen situaciones así difíciles, ¿ves? Malas noticias, que un hermano se enferma, que uno en la familia, queremos echar mano a ver qué cosa podemos solucionar nosotros, ¿verdad? Pero estamos en su reino, y este reino tiene un valor incalculable. Yo estaba meditando en todas estas cosas que tienen valores sentimentales para nosotros. Hay muchas cosas que tienen valores sentimentales para nosotros que para otros no tienen ningún valor, ¿verdad? Hay cosas, recuerdos de nuestros abuelos, recuerdos de que tiene un valor que realmente no tiene valor, pero para nosotros tiene un valor increíble. Y lo atesoramos y lo guardamos y cuidamos que eso nunca se rompa y que se mantenga, porque son cosas de grande valor, ¿verdad? Como la última carta de mi abuelita que me escribió, y yo eso lo guardo, y aquella otra cosa, aquel adornito, y cositas así, ¿verdad? Que nosotros tenemos un cofrecito y ahí guardamos todo. Yo guardo hasta mi ramo de novia, casi 50 años, ¿te imaginas? Y todavía está ahí, las cintas. Pero bueno, son cosas de grande valor, que para otros no significa nada. Para mucha gente, cuando tú le hablas del reino, es algo que no tiene valor, pero nosotros sabemos el valor que tiene. Para Juan el Bautista le costó su cabeza, y con gusto la dio, aunque dice que la cabeza de Juan Bautista costaba la mitad del precio del reino de Herodes, porque le dijo a Herodías, lo que quieras pídeme hasta la mitad del reino. Ella dijo, quiero la cabeza de Juan el Bautista. Valía un precio incalculable, pero ella prefirió, en vez del reino de Herodes, que pues quiso la cabeza, fue más valiosa la cabeza que el reino, porque quería callar un mensaje, pero el asunto es que no callaron el mensaje. Con eso no callaron el mensaje, con haberle cortado la cabeza. Pero es hermoso cuando él estaba en la cárcel, viéndome yo en la cárcel con Juan, ¿no? En el cual él estaba esperando que todas las cosas comenzaran a cumplirse. Cuando empezamos a ver que las cosas se están cumpliendo, de las cosas que dijo Jesús en nuestra vida, que se está cumpliendo, nos da mucho gozo. Ahora yo recibí una carta de Cuba y me decía mi prima, están pasando muchas cosas aquí, ¿es por el juicio? Pues claro, todos siempre piensan que es por el juicio, ¿no? Es por el juicio, porque eso es lo que dicen aquí, que eso es el juicio de Dios, que por esa razón están pasando muchas cosas. Si vamos a conocer a Dios desde ese punto de aspecto de ese Dios severo que nada más que está esperando para ver qué hacer un juicio, Él quiere que lo conozcamos en la otra faceta, aunque en esa pues sabemos que Dios es un Dios que cumple todo, es un Dios justicia, y nosotros estamos en medio de este reino y estamos aprendiendo. Pero el deseo de Juan, estando encarcelado, no era salir de la cárcel, no era ni siquiera pues salvar su vida, salvarse él, sino era saber si Jesús
ese que él tanto había anunciado era ese. Él lo que quería era tener la certeza y la seguridad para poder entonces descansar, y a él no le importaba ya su vida. Hasta ese punto. Por esa razón, él mandó a aquellos mensajeros, le dijo, pregúntele a él si es él o tenemos que esperar otro. Pregúntenle. Y entonces aquellos mensajeros fueron a ver a Jesús, a preguntarle, decirle, Juan está preso y él quiere estar seguro que si tú eres el Mesías, o tiene que esperar otro. O sea que él todavía tenía que seguir dando el mensaje, es lo que quería decir. Si todavía tengo que esperar a otro, pues yo tengo que seguir dando el mensaje. Porque para eso había sido llamado. Él había sido llamado a ser el profeta del Altísimo. Y él tenía que seguir anunciando y anunciando al Cordero, aunque ya había aparecido. Pero él le pregunta, y él lo que dice, ¿eres tú el que vas a eliminar el velo que nos separa? ¿Eres tú el que viene a completar el plan de Dios? En esa pregunta, cuando le dijo, pregúntale si él es o tenemos que esperar otro. Ahí se resumen muchas preguntas, que cuando Jesús vio la pregunta que le hicieron, comenzó en ese momento a hacer milagros y llevar aquí y levantar aquel, y comenzó a hacer todas aquellas señales que estaban destinadas para el Mesías. Y cuando ya terminó de hacer todo aquello, que aquellos hombres se quedaron sorprendidos, dijeron, ahora díganle lo que vieron y oyeron. No tuvo ni siquiera decirle, yo soy, mira mi ID, mira mi identidad. Vayan y díganle, los cojos caminan, los ciegos ven, y los pobres es anunciado el reino. Y entonces, cuando llegaron allí a darle el mensaje, a probarle, decirle, sí, Juan, fíjate que sí que ese es el Mesías, porque llegando allí comenzaron a ocurrir milagros increíbles, y eso solamente estaba destinado para el Mesías, así que él mismo es. Y fue cuando él dijo, bueno, ahora es necesario que él crezca y yo me desaparezca. Y al poquito tiempo le cortaron la cabeza. Pero él mismo se dio cuenta que hasta ahí había llegado. Yo digo, ¿verdad qué espíritu tan tremendo tenía este hombre, que él apreciaba lo que Jesús estaba estableciendo, que era el reino? Ahora, nosotros estamos experimentando este reino. Por esta razón, como dice, el reino de Dios no es comer ni beber, sino es justicia, es paz y es gozo. Y esas tres cosas se tienen que desarrollar en nosotros. La justicia, por cuanto podemos conocer al Padre, ya el Padre ya no es un mito, ya no es algo imaginativo, ya conocemos quién es el Padre. Te aseguro que hace unos 10 años atrás tú no sabías cómo era el Padre todavía, ¿verdad? Cada día lo estamos conociendo más de cerca. Y cada día le tenemos menos miedo. Como que nos acercamos, ¿verdad? Como dice, confiadamente, sabiendo que nos escucha, sabiendo que antes de que salga esa palabra a tu boca, él ya la escuchó toda. Así como escuchó a Juan cuando dijo, ahora es necesario que yo me desaparezca y que tú sigas creciendo, Señor. Y esa palabra fue oída y se tuvo que cumplir al perder él su cabeza, Juan. Yo digo, ¿qué precio tiene para nosotros el reino? Tiene un precio de medio reino, ¿no? Como el de Herodes, que era un reino de mucha opulencia, de mucho dinero, de mucha riqueza. Era algo increíble. 70 años estuvo para edificar ese templo, el templo que le dicen de Herodes, pero realmente era el templo de Dios, pero él lo hizo más rimbombante, ¿no? Tantos años para hacer ese templo, volverlos a restaurar, porque él quería hacer algo bien supremo. Herodes. ¿Por qué? Porque su reino era así, era algo de mucha riqueza, pero eso de nada costó, ni nada valió. Sabemos que todo eso fue destruido a poco tiempo que Jesús murió, resucitó, él dijo, esto se va a destruir todo, y así fue. Llegaron y fue destruido hasta el día de hoy, que ahí no quedó nada. Creo que quedó una piedra, y sobre esa piedra hicieron un templo ahí los árabes, y ahí no se puede hacer más nada porque hay un templo ahí. Y la piedra está abajo. O sea que no pueden edificarlo. Porque el Señor tenía en plan edificar su templo, pero un templo humano, en cada uno de nosotros. Y Él permitió que eso ocurriera para que no se viera y quedaría piedra sobre piedra destruida, para que entonces Él pudiera levantar esta piedra sobre piedra
en nosotros mismos. Por esa razón, el Señor está edificando este templo, que somos cada uno de nosotros. Eso es el reino. Eso es lo que Él está haciendo ahora. Quizás para muchos esto es incomprensible o no lo están entendiendo. Y hay mucha gente que ya lo está entendiendo mucho y le está echando ganas. Y está ayudando en esta edificación, que somos cada uno de nosotros. Estamos poniéndole nosotros pues todo nuestro corazón para que Dios termine esa obra tremenda. Y eso lo está haciendo en cada uno de nosotros. A través de piedras, a través de pruebas, a través de muchas cosas y conocimiento y conociendo cada vez más la grandeza de Dios. Yo digo, qué Dios tan grande que hizo un mundo tan incomprensible, un mundo que 3/4 partes del mundo es agua, es mar. Lo que hay es 1/4, 3/4 partes es mar. Y para todo eso, el ser humano todavía no conoce las profundidades del mar, no conoce peces. Conoce de peces, pero no conoce todos los peces. Como tampoco conoce todas las aves. Lo que conoce la han estudiado y todo, pero no te conocen todas. Así que las cosas que nos rodean todavía ni las conocemos bien. Porque cada vez descubren animales nuevos. Y hay profundidades en el mar que no han podido llegar hasta ahí. El que más llegó fue Jacques Cousteau, que fue un hombre que estudió, se metió en el mar, un francés, y él usó unos mini submarinos para poder llegar a esas profundidades y ni aún pudo alcanzar a ver lo que había en las profundidades. Los peces nadaban al revés. Él descubrió que nadaban al revés los peces ahí, era algo diferente. Esas son cosas naturales y todavía el ser humano no ha alcanzado a conocerlo todo. Tanto es la riqueza, ¿verdad?, que nos rodea, pero Dios nos ha dado la capacidad a través del Espíritu Santo a conocer lo espiritual. Yo sé que nunca vamos a conocer todos los animales, ni todas las aves, ni todos los peces y todo lo que habita la tierra, todo tipo de minerales y cuántas cosas que se están descubriendo en la tierra, que ahora pues, a través de internet estamos descubriendo nosotros también cosas que nos quedamos sorprendidos de ver. ¡Wow! Y esa cosa está ahí, no lo sabía. Estamos aprendiendo muchas cosas. Pero el Señor lo que me estaba mostrando es que así como Él tiene tesoros aquí en la tierra, que no han sido ni siquiera ni excavados, ni siquiera ni saben, ni aún han descubierto, Él tiene tesoros en los cielos, o sea, tesoros espirituales, que todavía nosotros ni nos imaginamos. Mientras más nos adentremos en las cosas del Espíritu, mientras más nos adentremos, que el Espíritu Santo nos está llevando a ese entendimiento, entonces es que vamos a conocer, como decía el apóstol Pablo, conozco un hombre que fue llevado al tercer cielo, fue arrebatado, y vio cosas inefables que no le está dado al hombre decir, de ese hombre me gloriaré, pero de mí no. Queriendo decir él, vi cosas que no caben en la mente ni cómo se puede expresar porque no tienen expresión, no hay forma de explicar eso. Él vio cosas así. Nosotros no hemos visto aún cosas así. Muchos hemos tenido visiones, el Señor nos ha mostrado, pero hay cosas muy grandes que realmente el Señor quiere abrirnos, un panorama espiritual para que podamos caminar en esa certeza, en esa seguridad. Así como, yo lo que digo es, Señor, así como tú vas caminando y tú le decías a aquel hombre, salte de él, y reprendía el demonio y el demonio salía. No estaba ahí 3 horas echándole, sacándole el demonio. O sea que la autoridad que después se veía en los discípulos, que era igual, se veía igual en ellos. Ellos desarrollaron realmente una vida espiritual en la cual todos se sorprendían, porque el nivel espiritual estaba muy por abajo del nivel del hombre. Y no entendían por qué, cómo es que los espíritus se sujetaban. Señor, hasta los espíritus se nos sujetan. Hasta ellos cuando empezaron a funcionar por la autoridad que le daba Jesús, ellos se sorprendían. Decían, hasta se someten en tu nombre, porque el Señor les dio autoridad. Pero el Señor le quiere darle autoridad a aquellos que verdaderamente saben cómo manejar esa autoridad en esa disciplina que da el Espíritu. Por esa razón el Señor está trabajando en un pueblo que quiere, anhela ver la gloria de este reino.
Cuando el apóstol Pablo comenzó a hablarle a Festo y a hablarle a este, podemos decir, gobernante, de estas cosas, ese hombre se aterró, porque no sabía cómo, cuando empezó a hablarle del dominio propio, de los juicios, este hombre se quedó sorprendido de que había algo que él ni se imaginaba. Nosotros estamos caminando, aprendiendo todas estas cosas, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. ¿Cómo? Que no seamos desorientados en cuanto al conocimiento espiritual que el Señor nos ha capacitado. Tenemos una capacidad espiritual en nosotros muy extensa, pero a veces nosotros la limitamos. ¿Por qué? Porque naturalmente somos dados a más guiarnos por lo natural que por lo espiritual. Y el Señor quiere que comencemos a desarrollar eso en nosotros. Cuando el Señor nos da una visión, ahora mismo que está la hermana Diana, que está en el hospital, ¿verdad? Yo sé que la palabra que ha venido es que el Señor la levanta y damos una palabra de fe y lo creemos y quisiéramos nosotros agarrar y levantarla, ¿no es verdad? Porque no nos podemos cruzar de brazos y no queremos cruzarnos de brazos, sino que se levante y que nos diga qué experiencia ha tenido en medio de todo este tiempo que ha estado inconsciente, ¿verdad? Señor, pues ahí ¿qué tú estás haciendo en ella? ¿Qué le estás enseñando? Quisiéramos que se levante y fortalece, y ahí es donde nosotros necesitamos desarrollar esta vida espiritual. El Espíritu Santo en nosotros está trabajando full time. Pero a veces nosotros estamos full time, pero en otra cosa, estamos pendientes de tantas cosas y tantas cosas que nos verá, que nos ocupa la mente y hasta nuestro espíritu, porque nos ocupa hasta nuestro espíritu. Lo distrae, como decía el Señor, cuando habló de la desarrollo de la semilla en los diferentes tipos de tierra. Dijo, en unas vienen los afanes de la vida y se hace infructuosa que salga esa semilla, porque los afanes la ahogan. Y efectivamente, a veces el afán nos ahoga. ¿Saben cómo muchas veces lo veo cuando comenzamos el culto por la mañana? Algunos vienen bien, otros vienen, están preocupados por algo, no sé, otros vienen. Pero ya cuando empezamos, yo quisiera que ustedes vieran el cambio en los rostros. A mí eso me da mucho gozo, porque veo que la semilla está cayendo en la tierra y entonces veo que como que les da una esperanza, no sé cómo explicarlo, pero eso a mí me reconforta. ¿Ve? A mí no me importa, aunque se duerman, no me importa, sé que el Espíritu está ahí tocando y ahí está moviendo y está removiendo tierra. Nada más que le pido al Señor que no deje que esa semilla pues se la coman las aves de los cielos. Porque a veces sale y ¡pum! Viene un ángel, un ave de los cielos y se come la semilla. Viene una de estos y se te olvida de ese momento y te afanas y sufres y pataleas y el Señor te dice, yo no te dije que confiaras en mí. Ah, verdad, Señor. Y nos damos cuenta que efectivamente él nos oprimió la semilla. Entonces nosotros tenemos como reino, está muy claro en eso, estamos en un reino inconmovible, un reino que no se mueve, un reino lleno de promesas, en el cual ahí estamos nosotros, somos los interesados. Y aunque las cosas parece que no se resuelven, mira lo que sí. Porque eso es como el Señor nos mandó que en este reino iba a ser por fe. O sea que no había otra forma de ver, por muchos espejuelos que nos pongamos, ¿verdad? No lo vamos a ver, sino a través de los ojos de la fe. Ajá. Yo digo, qué tremendo como este hombre, pues su corazón lo único que quería era anunciar el reino, introducir al Mesías y anunciar el reino para que estuviera el pueblo preparado para lo que iba a venir. Cuando se cumplió, dijo, ya se cumplió lo que para eso yo fui llamado. Y yo creo que todos los que estamos aquí estamos conscientes de eso. Hay un llamado, y no quiere decir que vamos a ganar el mundo entero para Cristo, porque nosotros solos no podemos hacerlo. Pero no importa, lo que nosotros está en nuestra mano hacer, lo vamos a hacer. Ajá. Yo no puedo salvar el mundo entero, pero hay miles de pueblos de Dios, ¿verdad?, que está haciendo también su trabajo. Y nosotros somos un cuerpo de muchos miembros, a lo largo y lo ancho de la tierra, a lo poquito que existe de la tierra, ahí estamos. Pero nosotros nos llenamos en ese gozo. Voy a buscar un versículo aquí.
Quiero leer un momentico aquí, vamos en Hechos 19. Hechos 19, vamos a ver, verso 8. Hechos 19, verso 8. Vamos a ver la determinación del apóstol Pablo, el carácter de Pablo. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Hablándole sobre el reino de Dios, porque ellos estaban pensando en un reino político. Ellos estaban pensando que el Mesías iba a ser un líder político. Ya estaban convencidos que iba a ser un líder político, como por ejemplo fue David, que fue un rey, y ellos lo estaban estimando de esa forma. Entonces imagínate, había que cambiar la forma de pensamiento, porque cuando le dijeron a Jesús, Señor, y tú vas a restaurar el reino en este tiempo, le dijo, no, mi reino no es este mundo. Imagínate, eso lo tumbó para atrás. No, mi reino no es este mundo, es algo diferente a lo que ustedes han sido programados. Y todo el mundo ha sido programado que va a venir un político, ese era el pueblo de Israel, que iba a venir un político lleno de poder y fuerza y todo, que iba a poner a todo el mundo en su lugar. De buenas a primeras Jesús dice, no va a ser así. Y fue un choque. Entonces el apóstol Pablo es que se llevó más golpe aquí, porque él hablaba directamente del reino y era un hombre, yo digo, muy impetuoso. Él hablaba del reino y como era conocedor porque era fariseo, conocía las escrituras de tapa a tapa, él podía inmediatamente, porque el Espíritu podía a poner todas las cosas en orden y entonces explicar y decir, este reino no es lo que ustedes y yo imaginaba, es algo nuevo. Y entonces dice que él persuadía acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, gentiles, oyeron la palabra del Señor Jesús. Todos los gentiles que nunca habían oído de la ley, porque estos no conocían de la ley. Por eso Pablo dijo, me voy a los gentiles, porque con ustedes ya no puedo hacer más nada. Me voy a los gentiles, ustedes están ahí afincados de que tiene que ser un líder político, no lo es, no lo creen, me voy a los gentiles. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Dios apoyaba el anuncio del reino con señales y maravillas. Milagros extraordinarios. Yo no sé qué cosa es algo extraordinario, es algo que nunca se ha visto. ¿Qué tipo de milagro hacía este hombre? Levantaba muertos, pues cojo caminando, bueno, lo que hacía Jesús, pero no explica en otro tipo de los apóstoles esta expresión de milagros extraordinarios, como hizo el apóstol Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Solamente por llevarle una pieza de ropa. Por eso que hay evangelistas por ahí que reparten trapitos. Sí, porque ellos tratan de usar el método lo más cercano posible, pero eso, si el Espíritu Santo te mueve. Pero tú no puedes hacer eso porque ahí lo dice así. La ropa, el delantal. Mira, yo tengo iba la gente con el delantal de la abuelita que estaba enferma. Mira que está enferma. Ahí mismo se sanaba. Qué tremendo. Cosas increíbles. Por la unción y por el mensaje. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciéndolos, conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, pero respondiendo al espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Acabaron con aquellos que lo que hacían era negocio. Porque este era el poder que daba el Espíritu Santo.
Eran las señales para el anuncio del reino. Por eso decía el Señor, si yo por el dedo de Dios fuera hecho demonio, es que el reino de los cielos se ha acercado. Y por eso es la autoridad que el Señor da. Por eso uno tiene que tener esa seguridad, esa autoridad que da el Espíritu de Dios, sabiendo que tú no estás en cualquier reino. Porque tú puedes llegar ahora, por ejemplo, bueno, Annie y Robin que vienen de Europa, ellos allá eran ciudadanos americanos. Algo los respaldaba, ¿verdad? Es diferente cuando tú llegas a cualquier país y tú no, pues, no tienes un respaldo así político tan fuerte, ¿no? No se te hace fácil algunas cosas. En el reino tenemos nosotros la seguridad que tenemos un respaldo, el respaldo del reino, lo que vino a establecer el Señor aquí con gotas de sangre, que le costó gotas de sangre, establecer su reino como Él quería, viniendo aquí y estableciéndolo Él en persona y muriendo y derramando su sangre por nosotros, para que hoy nosotros gocemos de este reino. Entonces es un reino de justicia, de amor, de paz, de gozo. Por eso el pueblo de Dios es un pueblo que tiene gozo. Es un pueblo que aunque esté pasando por lo que esté pasando, a veces puede haber tristeza, yo no digo que no, ¿sí? Pero hay un gozo de que hay esperanza. Cuando tú tienes esperanza, tú tienes gozo. Aunque estés pasando por un valle de sombra de muerte, hay gozo, porque tú sabes que no estamos solos ni desvalidos. Y no estamos ahí a la deriva a ver qué va a pasar ahora. Sino uno sabe que tiene el respaldo, que el Señor está ahí, que está respaldando el reino. Dice que somos ciudadanos del cielo, somos ciudadanos de lo alto. Que nuestra vida no está escondida con Cristo en Dios. Cuando todas esas cosas se hace vida en nosotros, es fácil caminar por cualquier tipo de senda, aún senda de muerte. Hay paz. Porque uno sabe, bueno, Dios, tú tienes todas las cosas. Toda mi vida está en tus manos. Estoy en esta seguridad, estoy en tu reino. Por eso es tan importante cuando el pueblo de Dios comenzó a pagar el precio. Déjenme decirle, casi todos los discípulos murieron en forma violenta. Fueron aserrados, echados a los leones, fueron crucificados. Pasaron, casi todos sufrieron. Como el apóstol Pablo, que se supone fue decapitado por Nerón. O sea que todos pasaron, como ahora mismo hay un pastor que acaban de ahorcarlo por haber negado su fe, o sea, la fe musulmana. Y hemos estado orando, pero Dios permitió en su soberanía y lo ahorcaron. Salió ahí por internet, bien triste. Pero no, él no negó su fe, él dijo no. Entonces, por haber negado la fe musulmana, es reo de muerte, porque ellos consideran que eso es la maldición más grande, negar su fe musulmana. Y prefirió la muerte, muchacho, antes que negar a Jesús. Qué bueno que nosotros no tengamos que pasar por eso, ¿verdad? Por esa situación de vernos nosotros, caramba, ¿qué hago aquí en este momento? ¿Qué hago? Él decidió por aquello que verdaderamente tiene más valor. Y su justicia, pues, el Señor la cuenta, la justicia de Él. Fue contada justicia. Este es un reino de, bueno, sabemos de perdón, de aceptación, es un reino de misericordia. Todo esto lo trae este reino que estamos viviendo, el reino de Dios. Y verdaderamente eso fue lo que anunció Juan el Bautista: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso es que la gente se arrepentía, porque quería entrar al reino de los cielos. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado y Dios quiere que estén preparados, porque lo que viene es tremendo. Arrepentidos, y toda la posición que ellos tenían era de arrepentirse de su vieja vida y comenzar una vida nueva. Y eso es lo que hacían. ¿Y qué podemos hacernos si tienes 2 capas, da una y toma una? Y cosas así que el consejo que le daba Juan el Bautista, de aquellas cosas, porque ellos no sabían cómo era caminar en el reino. Todo lo que conocían ellos eran las cosas, las leyes, lo que ellos aprendieron. Pero esto era algo completamente nuevo. Entonces nosotros estamos caminando en esta novedad de vida. Como dice, el que está en Cristo es nueva criatura. Todas las cosas ya viejas pasaron, las formas de pensar, las formas de a veces de evaluar las cosas, la forma de juzgar, la forma de resolver las cosas. Antes las resolvíamos ahí como pudiéramos, a uña y diente. Pero ahora vamos y aconsejamos y pedimos consejo del Señor. Señor,
¿Qué hago? ¿Qué hago en esta situación? Como hacía David. David vivió el reino, pero lo vivió en tiempo del Antiguo Testamento, pero él vivió como si viviera en este tiempo. Porque para todo consultaba a Dios, para todo. No quería ir en contra en nada del Señor, porque lo amaba. Y el amor que había puesto el Señor en su corazón lo frenaba. Y algunas cosas que hizo que no fue correcto delante de Dios, tuvo corazón para humillarse y arrepentirse. Y Dios lo levantó. Es un ejemplo de lo que nos puede pasar a nosotros también. Siempre en el Señor está la misericordia y el deseo de levantarnos. Siempre. Dios no es un Dios que te dice, bueno, pues hasta aquí llegaste, hasta aquí te quedas. Siempre en Él es el deseo de levantar, el deseo de restaurar. Es algo innato en Él, es algo que no le cuesta trabajo hacer. Al Señor le cuesta trabajo rechazar. Como padre, le duele rechazar. Y a veces lo ha tenido que hacer. Cuando no lo quieren, pues no puede hacer más nada. Como hace un padre cuando su hijo no lo quiere y lo deja. El padre sufre y toda la vida sufre por ese hijo. Y quizás nunca lo vuelve a ver, pero toda la vida lo llora. Ese es nuestro Dios. Este es el Dios que yo estoy conociendo en este reino nuevo. Es un Dios de mucho amor, de mucha misericordia y mucha disciplina. Un Dios de justicia y un Dios de consejo. Si hay algo que al Señor le agrada, es que nosotros le pidamos consejo. Dice, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y cuando nosotros vamos a Él, Él te da la convicción o te da la decisión. Y espéralo, porque a veces te va a dar una decisión quizás que no te guste, pero te va a dar la certeza en tu corazón de que esa es la correcta, porque Dios te pone en ti esa certeza. Entonces, estamos viviendo este tiempo. El apreciar su reino, el descubrir que aún cuando tantas cosas que nos rodean, que son cosas investigables, que no sabemos ni qué, hay una cosa que si Él ha abierto su cielo, su gran cielo, para mostrarlo y para enseñarnos los misterios del reino. Dice, a vosotros os he dado conocer los misterios del reino. Lo escondió de los sabios y lo dio a los hijos. Dice, sí, porque así le agradó. Así es Él. Cosas tremendas yo he leído de hombres sencillísimos, cosas profundas espirituales que en un tiempo no entendí, y eran personas sencillas que buscaron a Dios de todo corazón, y Dios le abrió el panorama del cielo y le mostró cosas profundas porque lo buscaron, y lo buscaron de a de veras y de corazón, no por el puro interés de indagar o por interés de curiosidad. Otra cosa, Dios se cierra su cielo cuando es por curiosidad. Así es Él. ¿Recuerdan lo que pasó cuando aquellos trataron de abrir el arca del pacto y mirar a ver qué había ahí adentro? Se llenaron de tumores. ¿Por qué? Porque ellos querían saber cómo estaba el misterio de Dios. Un Dios tan raro que habitaba en una cajita. Dije, en esa cajita tiene que haber como una cosa muy grande para poder hacer las cosas y las maravillas que hace. Y con mucha temeridad abrieron aquella caja y se contaminaron todo. Mas sin embargo, el sumo sacerdote iba ahí, adoraba al Señor y no le pasaba nada. ¿Por qué? Porque iba con un corazón diferente. Cuando vamos con ese corazón, el Señor ahí comienza a abrir esos sellos. No se olvide que los sellos están en nosotros, no están en un libro, no están en un rollo natural, están en nosotros y Dios es quien lo abre. Jesús, el Cordero, el León de Judá que ha vencido, es el que abre los sellos. Y Él está desesperado por abrir. Pero nosotros somos los que nos tenemos que disponer para que Él abra esos sellos. Hay mucho por descubrir. Y cada vez que descubrimos alguna faceta de lo que Dios está haciendo, nos quedamos en shock. Entonces, no es que vivamos de shock en shock, pero cada vez que nos abrimos, vemos lo que Dios tiene para nosotros, ¿sabes qué? El shock, eso que nos da, nos impulsa a buscar más. Y nos impulsa a buscar más y darnos cuenta. Y nos entra un gozo cada vez que hemos descubierto algo
La vez que el Señor nos mostró esa media hora de silencio en el cielo, que los ángeles y todo, nos pusimos a mirar y es una generación, porque para Dios un día es como 1000 años. Y dividido en el tiempo y todo, es como una generación de 40 años. Media hora del cielo es una generación. Y nosotros, ¡ah! Hay una generación que va a pasmar todo, que va a decir el Señor, verdaderamente, estos han llegado, verdaderamente estos me han creído, verdaderamente estos están entrando al reino y saben lo que es el reino. Y eso es una generación. Como dice, la suerte cayó sobre una generación. Y yo le pido de repente al Señor que sea esta, que sea esta última generación que se levanta con un entendimiento y viviendo en la nobleza de un reino que verdaderamente que no tiene fin, que siempre ha sido. Así que le doy gracias al Señor porque nos ha dejado vivir esto, nos está dejando vivir esto y que siga adelante. Como dice el canto, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni nada nos separará del amor del Señor, que es en Cristo Jesús. Así que vamos a dejarnos poseer como Él quiere que seamos poseídos. Amén. Padre, te damos gracias porque tu reino es tan infinito que podemos hablar siglos enteros, Señor. Pero se resume solamente en una palabra: amor. En una palabra: Jesús, tú eres amor. Y en ese amor, Señor, que ha llenado la tierra completamente, te estás dando a conocer, pero a través de ese amor, a través de una nobleza, a través de un corazón noble, un corazón que te busca, no un corazón que indaga porque por curiosidad quiere saber o por tener, no, Señor, porque tú dices que ese tipo de sabiduría es diabólica, esa que viene de por allá, que no es tuya, es diabólica, es animal. No es la sabiduría que tú quieres, la que viene de arriba, de las alturas tuyas, Señor. Por esta razón, Padre, yo te doy gracias. Gracias porque tu pueblo, Señor, está entendiendo estas cosas tan gloriosas que ha sido reservada para los hijos. Gracias porque tú nos has adoptado, tú hiciste una adopción gloriosa en un pueblo que, como tú dices, un pueblo que no era ni pueblo, ahora es pueblo. Y siendo pueblo tenemos la responsabilidad, Señor, de conocer todas estas facetas de tu reino. La gloria de tu reino, muéstranos, Señor, así como el canto que cantamos ahorita. Y cúbrenos, Padre, para que nunca se nos suba la cabeza, sino que nuestro corazón se hinche de alegría y de gozo por estas cosas gloriosas que tú tenías reservadas de antemano para ser hoy revelada a un pueblo que te ama profundamente. Te damos gracias, yo bendigo a todo tu pueblo, bendigo a Diana allí donde está, Señor, es parte de tu reino, Señor, ella, Padre, se levanta, Señor, en la fortaleza tuya, Padre, poniendo todas las cosas en orden, Señor, limitando todas aquellas cosas que deben ser limitadas, Padre, pero dejando abierto todo lo que tú quieres para la vida de ella, Señor. Ahí le fortalecemos y enviando esta palabra allí, esta palabra que aunque quizás no lo está oyendo, pero que su espíritu la reciba también, que ella es parte glorioso de este reino. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.